¿Qué tal, chicos? Buenas noches. En este tiempo vamos a orar, vamos a dejar todo en las manos de Dios, así que les invito a cerrar sus ojos y para que podamos orar. Gracias, mi Dios, por este día más de vida. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad bendita. En este tiempo, mi Dios, te venimos a dejar todo en tus manos, que tú seas guiando la prédica, mi Dios, que tú seas con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a poder recordar quién es el Padre perfecto, Padre por excelencia. Dejamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, en este tiempo Kevin me pidió para poder compartir un poco sobre mi vida. No, eh, y bueno, como ustedes, como algunos saben, yo me llamo Giancarlo. Mi papá falleció hace 6 años. Algo que yo les puedo compartir, vamos desde el comienzo. Bueno, mi familia, bueno, éramos mi papá, mi mamá y mi hermanita y yo. Bueno, yo vivo con mis abuelos también, con mi tío. Eh, Dios me ha permitido tener una familia grande y también conocer a todos, pero algo que yo puedo ver en mi familia cuando yo me acuerdo todo es que ellos estaban lejos de Dios, ninguno conocía, pasaban muchos problemas. eh, Mi familia por parte de mi mamá, casi todos toman, están lejos de Dios. Algunos, gracias a Dios, ya han llegado a sus caminos, han llegado a sus pies. Mi familia era una familia que prácticamente tomaba casi siempre de los 7 días, cinco, alguno de ellos estaba tomando. Pero hablando de mi familia ya eh, mía, de mi papá y mi mamá y yo, porque éramos los tres, antes de que naciera mi hermana, todo era muy difícil. Mi mamá era una persona que tomaba mucho, que estaba lejos de Dios. Mi papá era alguien que ya había conocido al Señor antes, alguien que había sido testigo de Jehová, era alguien que tenía temor de Dios, pero no alguien que tenía una relación personal con Dios. Mi papá no tomaba, no fumaba, eh, era súper respetuoso, divertido, hablando conmigo era excelente. Salíamos a jugar partidos siempre, jugábamos básquet, hacíamos muchas cosas juntos. Eh, con mi papá eran realmente momentos hermosos, hasta ahora me acuerdo, y pues lloro un poco por eso todavía, tengo que reconocer. Eh, Dios recogió a mi familia en un momento donde prácticamente no la pasábamos muy bien. Mi mamá tomaba, como lo dije, casi siempre. Mi papá, bueno, era alguien tranquilo prácticamente. Él paraba más tiempo conmigo. Su trabajo eran 10 días en el campo, por decirlo, en la sierra como supervisor. Y los 20 días pasaba aquí en mi casa. Así que yo trataba mucho con él. Conversábamos, jugábamos partido, como lo dije. Eh, Dios recogió a mi familia del mundo, de cosas muy feas. Dios nos trajo a sus pies. Mi mamá reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Cambió muchas cosas. A partir de ese momento, mi papá cambió también mucho para bien. Mi mamá también, nació mi hermanita, fue todo muy lindo. Mis tíos, bueno, la hermana de mi mamá conoció a Dios también, su otra hermana también conoció al Señor, mi familia estaba acercándose a Dios. Eh, Era todo muy bonito. Pero hablando hoy día como el Día del Padre, ¿no? Mi papá falleció. Para mí me acuerdo que fue muy difícil, como ustedes imaginarán. Todo pasó un 8 de mayo del 2015. Y yo me acuerdo que era un día donde yo salía a jugar partido porque yo paraba todo el día metido aquí. Mi papá estaba mal ya más de un año. Yo paraba aquí con él, no salía a jugar partido casi nunca. Estaba muy pegado a él. Yo iba al hospital. 3 meses se lo llevaron a Lima, no lo vi.
fue muy difícil, complicado para mí. Mi hermanita me preguntaba casi siempre dónde estaba y todo eso no era muy complicado. Eh, yo lo iba a visitar, pero como era menor de edad en ese tiempo, era muy difícil que yo me quedara mucho tiempo. Yo podía ir una horita en la hora de visitas en el Hospital Lasarte y después tenía que salir, no podía estar ahí mucho tiempo. Eh, luego era muy difícil, estábamos ahí, conversábamos con mi papá, él todavía podía hablar, le operaron, él tenía un tumor al cerebro. Eh, en la primera operación él sale muy bien, todo parecía positivo. Luego al final le sacaron, bueno, la mitad del tumor, más de la mitad. Al final el tumor apareció en otro lado del cerebro, otro tumor, y al final se dieron cuenta que el tumor estaba haciendo metástasis hasta el pulmón. Eh, Mi papá no tomaba, no fumaba como lo dije antes. Para mí era muy difícil creerlo. Eh, Dios, en todo momento, los hermanos oraban por mi papá. Escuchaba los sábados de oración, como el pastor Antenor nombraba a mi papá. Oraban por él. Yo estaba muy preocupado. Mi mente estaba en buscar más de Dios, orar, acercarme a Él. Pero llegó el día, como lo dije, que mi papá fallece. Yo salgo a jugar partido y en eso escucho que pasa la ambulancia. Yo jugaba acá en el parque de Cristal al costado de mi casa y pasa la ambulancia y obviamente que yo pienso mi papá, ¿no? Y, y ese momento fue muy difícil. Yo me acuerdo que salí corriendo hasta acá, hasta mi casa. Mi papá no podía respirar. Las vías que él tenía para comer una se había desviado hacia el pulmón y el pulmón se estaba llenando de agua, por lo tanto no podía respirar. Eh, Fue muy difícil sacarlo, mi papá era muy gordito, muy alto, y pues fue muy difícil sacarlo. Y pues yo me acuerdo que yo no pude ir en la ambulancia, una persona no más puede ir, fue mi mamá, fue mi abuela, porque mi mamá estaba trabajando. Eh, Me acuerdo que me quedé aquí en casa, oré, me acuerdo, y de tanto orar y llorar al mismo tiempo me quedé dormido. Eh, yo le pedí a Dios que lo salvara, hasta que tanto llorar y orar me quedé dormido. Me levanto y recibo una llamada que era de mi mamá y me contesta el pastor Antenor. Y el pastor Antenor me dice, Paul Alvites ya está descansando en la presencia de Dios. Y me comenzó a decir más cosas. Yo no me acuerdo la verdad. Solo me acuerdo que me dolió mucho, que lloré bastante, que le pedía al Señor que fuera yo, que no fuera Él. Él para mí era lo máximo, era lo mejor. Eh, Muy difícil para mí recordar ese momento, pero vamos a ir contando un poco más. Eh, Cuando mi papá muere, me acuerdo que un montón de adolescentes, jóvenes, de los del EBEC, vinieron aquí, lo velaron aquí, pues, y cuando fue el día del entierro, yo me acuerdo que estaba con el pastor Lucho. Me acuerdo que el pastor Lucho estaba ahí conmigo cuando estaba metiendo el ataúd al nicho. eh, yo me acuerdo que cantaban esa canción, ¿no? De yo tengo un lugar, bello hogar, más allá del sol. Y para mí era muy difícil entenderlo. Yo era consciente de que yo venía a la iglesia, servía, pero no tenía una comunión con Dios. Yo quería tenerla, yo quería, pero muchas veces por mis pecados, por querer hacer otras cosas, yo solamente era sincero y soy sincero. Buscaba a Dios por el problema de mi papá. Yo estaba en vida abundante, la luz de la Biblia,
sabía, conocía a Dios a oídas, sabía sobre Él, pero no tenía una experiencia con Él realmente. Eh, yo venía a la iglesia por el fútbol, por comer rico en la casa de Kevin, por tantas otras cosas, pero no venía por conocer de Dios. Venía porque simplemente eh, la pasaba bien. Y creo que esa es la clásica respuesta de muchos, porque la paso bien vengo, pero no está mal. Pero luego, pasado todo eso, que mi papá lo entierran, eh, yo me alejé de Dios. Yo busqué en personas llenar el vacío que mi papá había dejado. Yo sí puedo decir que ahora yo conozco de Dios y, y creo con todo mi corazón que Él es mi Padre, que Dios es mi Padre, es en parte por mi papá. Mi papá era alguien amoroso, alguien cariñoso, que me compartía la palabra, que estaba ahí conmigo, con mi mamá también, muy amoroso con mi mamá, muy comprensivo. Eh, para mí se me hizo más fácil asimilar quién era Dios, si Dios era mi Padre realmente. Yo sé que muchos de ustedes quizás, yo me acuerdo una vez compartiendo con alguno de ustedes que me está escuchando, eh, me decía, ¿no? Yo me alegro mucho, Giancarlo, por el papá que tú has tenido, porque mi papá nunca me dijo un te quiero y hasta ahora. Yo sé que el papá de ustedes, de algunos de ustedes, es muy duro y de otros es muy cariñoso. Yo me alegro por ti, pero recuerda, ¿no? Dios, Dios quiere lo mejor para ti. Dios te ama. Yo quizás en ese momento cuando mi papá falleció, yo no la entendía. Muchas personas me decían mi más sentido pésame, Dios sabe por qué lo hace y en ese momento en mi mente no entendía, ¿no? Quería entenderlo, por qué Dios lo había llevado. Pero la pregunta no era por qué, simplemente era entenderlo. Y tiempo más adelante quizás pude comprender. Eh, Mi papá prácticamente sufrimos un golpe económico muy fuerte. Mi papá ganaba el doble de mi mamá. Mi papá era el que ponía el dinero fuerte, por decirlo aquí en la casa. Muchos hermanos bueno, daban dinero. Yo me acuerdo cuando mi papá falleció, luego del entierro, muchos hermanos se acercaron con sobres cerrados y le daban a mi mamá. Lo seguían haciendo luego que mi papá falleció. Pero yo no quería entender. Yo quería huir. Quería que mi papá esté aquí conmigo. Yo sé que quizás algunos no me entienden, pero es difícil que quizás tu papá no esté para tu grabación, que tu papá no esté cuando, en mi caso, la primera vez que toqué en la iglesia, cuando canté en el campamento, en cosas que yo hubiese querido que él esté. Y para mí fue muy difícil, y lo es hasta ahora. Pero tiempo después, uno de los libros de la Biblia que a mí me encantan es Job. Job habla sobre un sufrimiento muy grande y al final Dios da recompensa. Y yo, a pesar de que no fui íntegro como Job, Dios me siguió amando. Y Dios estuvo ahí para mi familia, estuvo ahí para mí, a pesar de todo lo que pudimos pasar, a pesar de ese golpe económico muy fuerte. Dios supo proveer. Si yo estudio en la UPN, la Universidad Privada del Norte, es gracias a Dios, gracias a que mi mamá ganó un juicio, y solamente la gloria es para Dios. La verdad, yo creo que, como compartía hace unas semanas en mi célula, cuando estábamos solo cuatro, yo siento que confío más en Dios a partir del momento que mi papá muere. Yo me alejé de Dios, ciertamente, pero luego cuando regresé, cuando luego que muchas personas me dijeron, ¿no? Ese versículo que dice en Job, que ahora me acuerdo, ¿no? Que dice, ¿no? Que Dios hace la llaga y sus manos la curan, que está en Job 5:18, si no me equivoco. Y cómo Dios permitió que mi papá, que él lo llevara a su presencia,
pero supo proveer, supo estar ahí conmigo cuando nadie más lo supo estar. Y yo me acuerdo mucho cuando yo le reclamaba a Dios y le decía que por qué, pero no había nada más que hacer que confiar en Dios. Y luego, tiempo más, ahora no pienso así, ahora pienso que Dios tuvo un propósito, que, que Dios estuvo ahí conmigo siempre. Y ahora que pongo a ver desde un Giancarlo 6 años después de que su papá muere, ahora que yo veo, ¿no? Cómo Dios lo que ha hecho en mi familia, en mi mamá, cómo nos ha proveído, cómo ha restaurado a mi familia, cómo nos ha cambiado, cómo me ha cambiado a mí y me falta cambiar. Eh, pero algo que yo quiero compartir el día de hoy es sobre el hijo pródigo. Yo me identifico mucho con el hijo pródigo por muchos puntos que lo vamos a ver ahorita, que está en Lucas 15 del 11 al 32. Así que lo vamos a leer. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y hasta ahí, ese primer punto, el Padre que representa a Dios no lo retuvo. Él le pidió, dame lo que me corresponde. Y le dio y se fue, nada más. El padre quizás se sintió mal, pero entendió lo que el hijo quería hacer y respetó su decisión. Ahora ponte a pensar, Dios es así con nosotros. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y a pesar de eso lo haces las cosas mal. Pero Dios te da libre albedrío para que tú hagas bien las cosas o hagas mal las cosas. Y a pesar de eso, lo dejó ir. Sigamos leyendo. En el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí podemos ver cómo en esa parte no dice en el 17, y volviendo en sí, o sea, recapacitó, se dio cuenta que con Dios, con su padre, tenía todo con Dios. Y luego dijo, no, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego, ¿qué dice más adelante, no? Y dice en el verso 20, y levantándose vino su padre, es decir, que su padre lo estaba esperando. El padre sabía que iba a volver. Y luego fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios es como ese padre. Imagínate que tú estés con, no sé, con tu mejor amigo, alguien que tú confías mucho, y tú le abraces, y luego esa persona te mete un puñete. Y luego tú te levantas, ¿no? Y te quedas mirando y le abrazas otra vez. Y otra vez te mete un puñete. Y otra vez tú te levantas y le das ese abrazo. Y es así. Nosotros somos así con Dios.
Muchas veces tú no lo dices, pero con tus acciones demuestran muchas cosas. Nosotros sabemos que está bien y que está mal, pero muchas veces escogemos hacer lo malo y eso hiere el corazón de Dios. Nosotros sabemos que está bien y que está mal, pero a pesar de todo seguimos haciendo lo malo. Pero vamos a ver el verso 20 que dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, sabiendo que prácticamente pedirle la herencia significaba que el padre se muriera prácticamente. Cuando tú le pides, obviamente, significa que, ¿sabes qué? Quiero que te mueras, solo quiero tu dinero y nada más. Y prácticamente le dijo eso y a pesar del daño que le había hecho, ese amor de padre, ese amor de Dios, ese amor ágape, ese amor incondicional, le movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y luego dijo en el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando se le ponía un vestido, el mejor vestido, significaba que era alguien de mucho honor. Luego dice ponerle un anillo en su mano. Ese anillo significaba autoridad. Y luego el calzado en sus pies, que significaba que era restaurado. Y yo me imagino, ¿no? Yo me identifico mucho con este hijo que vamos a ver más adelante. Dice, y traed el becerro gordo en el 23 y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Luego el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para recibirlo bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Eh, el hijo mayor eh, no reconocía o no conocía realmente a su padre. Él conocía de su padre, pero no había tenido una experiencia realmente con su padre. Él simplemente sabía que su padre era bueno, pero no que era bueno con él, porque no tenía esa intimidad. Y muchas veces nosotros somos así. Pero recuerda, Dios es un Dios personal. Dios quiere una relación contigo. Contigo Kevin, contigo Samir, contigo Álvaro, con cada uno. Porque Dios te ama y Dios te ama a ti. Y yo ahora que quizás me pongo a pensar y veo mi vida, veo todo lo que pasó con mi papá, yo pongo una balanza y yo me pongo a pensar, mi papá Paul era, era alguien que yo lo extraño, yo lo amo y pues cuando me acuerdo de él lloro todavía, pero él era un hombre imperfecto, tenía cosas muy buenas, pero también se había equivocado, tenía cosas malas también. Y tengo a Dios que me ha dado todo lo que tengo, que, que estuvo conmigo en los momentos más difíciles, que cuando mi papá falleció y a mí me dolió en el alma, Dios estuvo para mí y yo confío en eso y yo lo creo y yo prefiero tenerlo a Dios en mi vida. Y sí, lo extraño a mi papá, pero yo sé que Dios, como dice la canción, ¿no? El amor de Dios es maravilloso, tan ancho que no puede ser más ancho que, más alto que no puede ser más alto que.
y más fuera que no puede estar más fuera de, porque el amor de Dios llena todo vacío. El amor de Dios supo llenar el vacío que había en mi corazón, que en algún momento cuando yo me alejé, yo sabía lo que estaba haciendo. Cuando yo me alejé de Dios y luego cuando yo me acerqué a Él, yo le pedí perdón, porque me di cuenta de lo que había desperdiciado. Yo le engañaba a mi mamá que iba a la célula hasta que se enteró, habló con el pastor Lucho y le dijo que se preocupara por mí, que esté cerca más de mí, que orara por mí. Y gracias a Dios, yo, como le pido a Dios con mi mamá siempre, si yo me quiero alejar de Dios, yo prefiero que el Señor me lleve. Yo prefiero yo quiero vivir cada día para Dios. Eh, Cuando yo, la verdad, yo santificaba mucho a mi papá. Yo pensaba que mi papá era el hombre más perfecto del mundo, pero él también tenía cosas malas. Y, y yo veo a Dios y veo que Dios, hasta el día de hoy, ha sido protector, ayudador, sanador, ha sido proveedor, ha sido mi todo, ha sido mi padre, ha sido el padre perfecto, el padre por excelencia. Y yo sé que Cristo me comprende. Yo sé que quizás con tu papá has sufrido muchas cosas. También te ha tratado mal, no sé, eh, tantas cosas. Pero ¿sabes quién te puede entender? Ese es Cristo. Cristo pasó por todo lo que pasamos. Cristo dio lo mejor por ti en la cruz. Y si tú hubieses sido la única persona, Él hubiese venido a morir por ti. Y Él te ama. Y yo sé que quizás hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que cambiar, pero yo miro a Cristo y miro a Dios, miro a mi Padre, que en algún momento a mi papá Paul lo voy a ver, y yo confío en eso, confío en Dios, pero yo prefiero a mi Padre, a Jehová, Dios de Israel, que, que Él es bendito, que Él es misericordioso, que Él es amoroso, que Él haga lo que haga, como dice en Romanos 8:31, eh, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de ese amor incondicional, de ese amor hermoso? Y pues si tienes a tu papá, aprovechalo, ora por él. Si no está comprometido con Dios, todavía él, ora por él. Dice que si uno en tu casa es salvo, toda tu casa será salva. Confía en Dios, busca de él. Recuerda que un corazón contrito y humillado Jehová no rechaza. Dios no rechaza esos corazones. Y Dios ve tu corazón. Dios ve que quizás amas a tu papá, pero quizás Él no te lo demuestra tanto. Pero ora por Él. Dios lo va a convertir. Confía en Dios. Confía. Confía de que Dios estará contigo. En donde quiera que vayas. En donde quiera que estés. Dios te ama a ti. Dios te mira y te dice qué precioso, qué preciosa es mi hijo, mi hija, y Él te ama, no lo olvides. Él dio todo por nosotros en la cruz. Cristo no dio un brazo, no dio una pierna, se entregó completamente por nosotros porque nos amaba incondicionalmente. Cristo sabía lo malo que ibas a hacer y a pesar de eso te amaba, te amó y te seguirá amando hasta la eternidad. Y como dice en su palabra, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y yo confío en eso, confío en ese Dios perfecto, en ese Padre bueno, en ese príncipe de paz, en ese Padre que no juzga, en ese Padre que ama, ese Padre que corrige porque te ama, ese Padre que está contigo en todo momento. Hagas lo que hagas, Él te seguirá amando. Y termino con este verso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor en Cristo que es en Él? Que Él llena todo, que Él es perfecto y que para siempre es su misericordia. Así que en este tiempo vamos a orar y yo sé que quizás tu papá te ha hecho daño, eh, sufres con algunas cosas, pero ora, ora. Dios sana, Dios restaura, Dios da nueva vida. Y ora, decídete a poder cambiar, a poder buscar más de Dios y en este Día del Padre
Ora todos los días por tu padre. Si tienes a tu padre, aprovecha tiempo con él. Ellos están de salida y pues no te arrepientas más adelante de algo que no hiciste. Abrázalo, dile que lo amas. Yo a mi mamá todos los días le digo que la amo, todos los días, de verdad. Y, y así también yo le decía a mi papá, yo soy muy cariñoso porque él lo era conmigo. Así que dile que lo amas, a pesar de que él no lo diga, dile que lo amas. Más adelante ya no va a haber tiempo para decirle cuando esté en la tumba. No, tienes que hacerlo hoy día. Dile que lo amas. Y pues, oremos y confiemos en ese Dios que es bueno, que es perfecto. Y pues, Él es el mejor por excelencia. Jehová, Dios de Israel. Así que vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este día más de vida. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres ese Padre bendito, Padre por excelencia. Para ti sea toda la gloria, mi Dios. Padre Santo, tú conoces el corazón de cada uno de los chicos, conoce, Padre Santo, lo que están pasando, el problema con sus padres, diferentes cosas, circunstancias, pero que ellos te vean a ti, mi Dios, como ese Padre perfecto, que ellos honren a sus padres, no por quienes ellos son, sino porque tú mandas que los honremos, tú mandas que honremos a nuestros padres y que a ellos, Señor, también le demos lo mejor. Padre bendito, dejamos todo en tus manos, confiamos en ti, confiamos en que tú estarás con nosotros, en que tú eres ese Padre por excelencia y que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Confiemos en Dios y que en este Día del Padre la pases muy bonito y que Dios sea contigo y con tu familia siempre. Bendiciones.